Hola a todos y a todas, bienvenidos nuevamente a Diálogos Podcast, un espacio en el que día tras día queremos aprender a través del logos, de la palabra. Yo estoy nuevamente con Josué. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, tío. ¿Tú qué tal estás? Bien, Escúchame, tío. espera. Muy guapa tu camiseta. Hay bro. camiseta bonita, guapa, como veis ahí. Uf. Me la pillé de oferta en Muy el cristiana, Espera. muy cristiana, 10 euros. Estaba muy 10 bien. euros. Ostras, pues esas son carillas, ¿eh? Son carillas, la verdad la encontré muy bien. Pero bueno, Josu, hoy tengo algo también especial. ¿Qué tienes Tengo ahí? hoy te echo café. Hoy sí, bro. Porque me han tirado mucho hate de que hago café para mí solo. Así que hoy te he un preparado un poquito. café bueno también de calidad. Café San Alberto, como veis aquí. Y este, bueno, pues en principio dice que tiene supuestamente el café premium más premiado de toda Colombia desde el 2012 hasta el 24. ¿Cuántos metros tiene de altitud? No lo pone, tío, pero está bueno y pone medio. Cueste medio. Está bueno. Tienes que probarlo. Vale, vale. Bueno, ¿qué tal? Está bueno, ¿no? Está bueno. Tiene un sabor como una infusión, pero de café. Eso es. Está Que el café suavecito. bueno no lleva azúcar. Cuidado con los que le ponen azúcar al café. Mal. Esa gente no es de Dios, ¿eh? Pero bueno, vamos a empezar hoy. Vamos a darle, va. Sí, porque hay mucho que sacar. Y bueno, estuvimos viendo en el capítulo 8 Vale. de Esteban, ¿te acuerdas, no? Un poco de todo lo que aprendimos también. Veníamos de antes también del primer convertido, de Felipe. Y ahora vamos a empezar en el capítulo 9 con Saulo. Saulo Vale. convertido. Y quiero hacer rápidamente una panorámica porque quiero detenerme en algunos aspectos. Pero bueno, podemos ver desde el capítulo 9, del verso 1 al 19, podemos ver cómo es esta conversión, ¿no? Cómo hay un extremo a otro extremo, perseguía cristianos, ahora persigue almas. Luego sigue más adelante, en Sí. el verso 20 hasta el 25, podemos ver también cómo empieza rápidamente a poder predicar, a poder de alguna manera salir empoderado de aquel encuentro. Claro. Y luego vemos como desde el 26 hasta el 31 se detiene en Jerusalén. Parece ser que su fama no era muy buena, entonces Saulo se detiene Claro. porque necesitaba darle otra panorámica a las personas, ¿no? Y luego ya en el final, desde el 32 hasta el 43, ya podemos ver los milagros de Eneas y también de Dorcas, ¿no? Pero quiero centrarme rápidamente en aquel que dice... En Saulo. En Saulo, correctamente. Cuando se encuentra yendo de camino a Damasco. Dice, verso 3, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y fíjate lo que dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Luego el verso 5 dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hay algo especial en este texto, Josué, porque vemos que el apóstol Pablo, lo que sería más adelante, marca un inicio y precisamente es bonito cómo lo podemos encontrar en este momento de la iglesia, ¿no? Al empezar el camino, dicen algunos teólogos también. ¿Qué piensas tú de este encuentro con Dios, supuestamente? Bueno, en el verso 1 dice, capítulo 9, verso 1, y de Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Qué interesante que lo que Saulo respira no es gracia, sino amenazas. Es interesante cómo Saulo después, cuando ves su historia, su mejor predicación era cuando hablaba de la gracia. Pero en este momento de su vida, él lo único que transmitía era amenazas y era odio. Y es interesante cómo dice, cuando se encuentra con Jesús, en el verso 4 dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me encanta estas palabras de Jesús porque nos enseña algo. Dice, ¿por qué me persigues? Después le dice, ¿quién eres, Señor? Y después Jesús dice, soy yo, Jesús. Pero es interesante que Jesús dice, ¿por qué me persigues? Estas palabras denotan a un Cristo resucitado que empatiza con aquellos que le duele. Porque a Jesús no le está persiguiendo Saulo, está persiguiendo a la iglesia, pero Jesús se incluye, porque cuando perseguimos a alguien que es la iglesia, estamos persiguiendo al mismo Jesús. Y eso es interesante cómo a veces en la iglesia tenemos que tener cuidado cuando alguien no nos cae bien, un hermano a lo mejor no nos miró bien, o no llegamos a un acuerdo con alguien y comenzamos a perseguirlo de una manera para hacerlo sentir mal. Tenemos que darnos cuenta que ese hermano, más que un hermano, representa a Jesús, porque representa a la iglesia. Muy bueno y de verdad muy, muy didáctico también. Claro. Pero hay algo especial porque sin duda el apóstol Pablo marcó un antes y un después. Pero es importante esto porque justo lo hablamos antes de cámaras y todo y decíamos que hoy en día, inclusive dentro de nuestras iglesias, estamos acostumbrados a tener experiencias, ¿verdad? Una experiencia como aquel que va a un concierto a escuchar a su cantante favorito, Coldplay, no sé, David Bisbal. Y de alguna manera la experiencia es fascinante,
pero después termina el concierto, después a 2 horas te vuelves a casa con la misma sensación que fuiste 2 horas antes del concierto. Pero vemos que aquí Saulo tiene un encuentro. Hay algo que cambia en él, hay algo que marca un antes y un después en su vida. Y tú puedes ver a lo largo de la palabra del Señor cómo han habido encuentros y experiencias. ¿Qué piensas tú con respecto a esto? Eso es muy interesante porque hoy en día tenemos espacios que están creados para tener experiencias sobrenaturales. Tenemos música guay, tenemos Buena adoración. comunicadores muy potentes, tenemos luces que te dejan flipado. Pero si te das cuenta, cuando una persona tiene una experiencia, tú desde lejos puedes ver que es una persona que siempre quiere experimentar más. Pero cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, hay algo que cae en su vida. Porque cuando tú te das cuenta y lees el texto, ves que el apóstol Pablo, cuando se encuentra con Jesús, se queda ciego. Y después Jesús le dice, vete otra vez para Damasco y estate ahí y ya te diré. Y dice que después, cuando ora por él Ananías, se le caen unas especie de como escamas. Pero es interesante darnos cuenta de que cuando uno tiene un encuentro con Jesús, hay cosas que caen. Hay estructuras que hemos tenido durante años que nos damos cuenta de que Jesús no avala esas estructuras mentales o a lo mejor de vidas, y Jesús transforma nuestra vida para que tomemos otro rumbo. Y un encuentro con Jesús es interesante que es algo que tenemos que provocarlo día tras día. Una experiencia es algo que tú esperas que te entreguen. Pero es interesante cómo aquí el apóstol Pablo estaba persiguiendo cristianos, pero aquí vemos a un Jesús que persigue a pecadores. Y eso es lo bonito, que Jesús está en encuentro siempre, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a encontrarnos con Él y ir a más en esa relación. Sí, de hecho, me he explicado. Sí. De hecho, lo que decías hoy en día, hace 2 días vivimos el de Chain también. Eso es lo que suena Juanito, Claro. si suena a lo mejor. Y justamente estuvo Dani Alves también, que Sí. también viene de un Cuenta pasado eso. complicado, pero hubo algo que me llamó la atención. Que ahora está saliendo en todos los periódicos. Sí, en los periódicos no cristianos, de hecho. Pero algo que me llamó la atención fue que él decía, precisamente le decían, y ahora que tú eres predicador, has cambiado ya de ser jugador, ahora predicador. Y él decía, no, yo nunca he cambiado de profesión, yo lo que he cambiado es de equipo. Y me llama la atención porque cuando Saulo tiene un encuentro con Jesús, con Dios realmente, Saulo cambia de equipo. Sigue siendo un perseguidor, pero ya no persigue ahora a cristianos, ahora persigue almas. Y eso es precioso porque cuando uno tiene un encuentro cambia. Y yo creo que deberíamos estar más condicionados a tener encuentros que experiencias. Las experiencias se venden más, tienen más marketing, tienen más catálogo, pero es verdad que cuando uno tiene un encuentro hay una hoja de ruta que es determinante para tu futuro, ¿verdad? Y aquí hay que entender también una cosa. Una cosa es creer en Dios, pero otra cosa es ver a Dios en todas las áreas de tu vida. Hay mucha gente en la iglesia que cree en Dios, pero tú no ves a Dios en todas las áreas de su vida. En cambio, cuando tú ves la historia de Pablo, tú ves que no solamente él creyó en Jesús, sino que Jesús comenzó a dominar todas las áreas de su vida. Y hasta tal punto de que iba a Damasco con una orden de que iba a capturar cristianos, pero ahora Jesús lo vuelve otra vez que vaya a Damasco, pero ya no con una orden, sino ahora él va siendo humillado por Dios, porque es ciego y depende de los hombres que iban con él. Lo tienen que llevar hasta Damasco. Y ojo, y dice que la calle con la que él tiene que transcurrir se llama el camino o la calle de la derecha. Esa calle era muy transcurrida y era un camino muy recto, como una principal. Yo qué sé, como hoy aquí en Valencia... De Colón, por ejemplo. La calle Colón. Entonces, él, imagínate, un hombre súper orgulloso, prepotente, ahora ciego y totalmente siendo sumiso de personas que ni las conoce bien y tienen que llevarla al lugar donde Jesús le ha dicho. O sea, a veces Dios nos humilla hasta tal punto para darnos cuenta de que ahí, cuando dejamos de dominarnos, es cuando Él puede trabajar en nosotros. Qué bueno, y quería también citar algo también que me llama mucho la atención y es cuando Saulo llega a Jerusalén, ¿no? Quizás Claro. no es un lugar que debería haber pasado como tal, pero él sabe que su testimonio por el pasado, porque creo que muchas veces hoy en día Dios perdona, pero la gente a veces no. Esa es dura. Y yo creo que él va a Jerusalén porque sabía muy bien que había un pueblo que no le creía todavía. Y esto creo que a veces pasa, ¿no? Y mi pregunta es, si me viene ahora a la mente, esta tónica, y es, quizás si estuviera el apóstol Pablo hoy en nuestros días, ¿cuántos de nosotros le dejaríamos congregarse en nuestra iglesia? ¿Cuántos le creeríamos? Entonces, ¿cómo podemos de esa manera también saber nosotros como cristianos qué es verdadero o qué es puro, ¿no? ¿Qué piensas tú de esto también, que él llega a Jerusalén y se hace presente ahí, ¿no? Pues es una pregunta muy potente, bro. Y
una de las cosas que me viene a la cabeza es que cuando uno acepta al Señor Jesús en su corazón, no solamente está recibiendo lo nuevo, sino que tiene que estar dispuesto a perder lo viejo de su vida. Y para mí, como una especie de síntoma de que tú ves que esa persona ha tenido un encuentro personal con Jesús y que no es solamente una fachada espiritual, una emoción, por ejemplo, o una emoción bien construida, sino que es realmente una relación que está bien establecida. Una de las cosas que yo puedo ver es la obediencia. Porque Saulo en este caso, después el doctor Lucas lo llamará Pablo, pero en este caso Saulo obedece al Señor y todavía no lo conoce bien. El Señor lo humilla y lo único que le toca es obedecer. Pero él también podía haber dicho, mira, yo no voy a ir ni a la casa de Judas, ni voy a ir a la calle de la derecha, ni nada. Yo hago mi marcha, devuélveme la vista. Pero una de las cosas que tú ves cuando una persona ha tenido un encuentro personal con el Cristo resucitado es que aunque no entienda lo que quiere entender, sí quiere obedecer. Y cuando obedecemos es cuando Dios nos abre los ojos y nos damos cuenta de que lo que yo quería entender no era necesario. Lo necesario era obedecer para ver lo que Dios sí quería mostrarme en medio de mi obediencia. ¿Me he explicado algo así? ¿Sí? Muy bueno. De hecho, significa, en pocas palabras, decisiones más que palabras. Efectivamente, claro. Es importante de alguna manera asumir ese riesgo de que si tú quieres recibir algo, tú lo decías creo que en estos días también, es imposible que puedas recibir algo nuevo de Dios si tú tienes las manos llenas. Claro. Tienes que perder eso que tú por mucho tiempo has durado con tus manos para poder recibir lo nuevo de Dios, ¿no? Y eso llévalo, por ejemplo, a nuestro día a día. ¿Cuántos jóvenes, por ejemplo, no tenemos en la iglesia que dicen que creen en Jesús, aman a Jesús, pero cuántas cosas no le han dado al Señor todavía? Entregado, quizás. Efectivamente, no le han entregado. Y cuando hablo de entregado, hablo de obediencia. Hay cosas que Dios nos pide, que tenemos que hacer, que esto y lo otro, pero como yo no lo entiendo, no lo quiero hacer. Entonces aquí vemos que Pablo o Saulo, aunque no lo entendía, no le quedaba más que obedecer. Y en medio de esa obediencia él pudo encontrar un camino nuevo y un nuevo propósito. Muy bueno, y me encanta también, volviendo un poco atrás, cuando él empieza a predicar, me encanta que rápidamente, porque el texto, es cierto que entre capítulo y capítulo, de hecho, pasan años, pero claro, precisamente en el verso 20 dice, y enseguida predicaba. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. O sea, a mí esto me encanta y me deja loco. Esto porque, es bombástico. Claro, hoy en día yo creo que a veces por nuestras reglas, nuestros fundamentos, quizás no permitiríamos a una Saulo servir en nuestra iglesia. Pero él, ¿por qué lo hace? Y es algo que esa tónica siempre me empieza a sonar en la mente y es, a veces queremos ser como Jesús para servir. Pero yo creo que esto no funciona así. Yo creo que para ser como Jesús, debemos empezar a servir primero, ¿verdad? Y de esta manera también sabemos que el servicio es una terapia ocupacional, te sana, te cambia, tú ves la necesidad de otras personas por encima de las tuyas. Y eso creo que es sanador, pero ¿qué quieres añadir también ahí? Ahí quiero conectar con lo que estás hablando, que es totalmente claro. Hay una persona que cuando tú lees el 20, si no recuerdo mal, el 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le habías hablado y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. O sea, Esteban es una parte muy importante que a veces no tenemos en la iglesia, y hablo iglesia universal. Qué interesante que Saulo enseguida se puso a predicar teniendo el pedazo de testimonio malo que tenía. Claro. Pero comenzaron a rechazarlo varios judíos que eran religiosos. Pero es interesante que ahí aparece un puente, y ese puente es Bernabé. Buenísimo. Necesitamos Bernabés en nuestras iglesias que puedan ver el fruto que nuestra religión no puede ver. Hay personas que han tocado fondo brutalmente en la vida y que cuando vemos que Dios las rescata, no creemos en la obra que Dios ha hecho en su vida. Pero necesitamos Bernabé, que personas que no ven, por así decirlo, tatuajes, fachadas, pendientes, sino que ve un corazón que sí ha tenido un encuentro con Jesús en el camino y que ahora quiere predicar de ese Jesús. Tenemos que darles ese acceso a esas personas porque su testimonio es relevante. Y ahí tienes un Daddy Yankee. Por ejemplo. ¿Cuánta gente no lo habrá rechazado? Pero de repente han habido Bernabés que le han abierto acceso para que pueda hablar y pueda ser una voz de influencia en esta sociedad. Buenísimo, Josu. Bueno, seguiríamos indagando más, pero por tiempo vamos a resumirlo en esto. Pero queremos agradecerte si has estado ahí conectado. Esperemos que esto te pueda servir y sobre todo te ayude también a poder encontrar en la palabra de Dios todas aquellas verdades que necesitas también escuchar. Nos vemos a la próxima. Queremos agradeceros por haber estado escuchando el podcast.
Se nos ha metido un espontáneo en el estudio. Está muy emocionado en cada grabación que hacemos, así que no hemos podido. Quiere salir, así que porfa, cámara.